Misiles soviéticos en Cuba, a solo minutos de destruir Washington y Nueva York. Misiles estadounidenses en Turquía, a las puertas de la Unión Soviética. 13 días para el fin de todo. El mundo contiene la respiración. Un solo disparo, y la Tercera Guerra Mundial comienza. Para entender la crisis, debemos remontarnos a la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las superpotencias dominantes, con ideologías opuestas y un temor constante a la destrucción mutua asegurada. Un error, un movimiento en falso, y el planeta habría caído en una guerra nuclear sin precedentes. En 1959, la Revolución Cubana llevó a Fidel Castro al poder, instaurando un gobierno comunista a solo 145 kilómetros de las costas estadounidenses. En 1961, Estados Unidos intentó derrocarlo en la invasión de Bahía de Cochinos. Para Cuba, esta agresión demostró que necesitaban protección y entonces recurrieron a la Unión Soviética. En el verano de 1962, los soviéticos comenzaron a instalar misiles nucleares en Cuba. Su objetivo, equilibrar el poder con los Estados Unidos, quienes ya tenían misiles en Italia y Turquía apuntando a Moscú. Hola, soy Vasily Arkhipov. Espero que la historia me recuerde, espero que te suscribas al canal. En el verano de 1962, los soviéticos comenzaron a instalar misiles nucleares en Cuba. Su objetivo, equilibrar el poder con los Estados Unidos, quienes ya tenían misiles en Italia y Turquía apuntando a Moscú. El 14 de octubre de 1962, un avión espía estadounidense capturó imágenes de rampas de lanzamiento de misiles en Cuba. El informe llegó rápidamente a la Casa Blanca, y Kennedy como presidente enfrentaba una situación drástica. El 22 de octubre, Kennedy se dirigió a la nación. Estados Unidos impondría un bloqueo naval a Cuba, exigiendo la retirada inmediata de los misiles soviéticos. La tensión alcanzó su punto máximo el 24 de octubre, cuando barcos soviéticos se acercaron a la línea de bloqueo. Si cruzaban, podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. A pesar de que los barcos soviéticos se detuvieron, la crisis estaba lejos de terminar. La diplomacia estaba en su momento más frágil. Kennedy y Khrushchev intercambiaron mensajes, cada uno buscando una salida sin parecer débil ante el mundo. El 27 de octubre, un avión espía norteamericano fue derribado sobre Cuba. Las fuerzas militares de Estados Unidos estaban en DEFCON 2, lo que era el nivel de alerta más cercano a la guerra nuclear. Cerca del bloqueo naval estadounidense se encontraba el submarino soviético B-59, con órdenes de atacar con torpedos nucleares en caso de que la situación empeorara. Los superiores del submarino creían que la guerra ya había comenzado, y bajo una presión extrema y sin comunicación con Moscú, el capitán del submarino ordenó lanzar un torpedo nuclear contra los estadounidenses. Sin embargo, la decisión debía tomarse por unanimidad entre los tres oficiales al mando. Dos de ellos estaban decididos a realizar el ataque, pero Vasily Arkhipov, el segundo al mando, se negó a aprobar el lanzamiento,
argumentando que no tenían información suficiente, entonces logró evitar que el ataque nuclear ocurra. Del otro lado, los generales estadounidenses presionaban para atacar, pero Kennedy sabía que si respondían al ataque del avión espía derribado por los soviéticos, era inevitable el conflicto bélico. Entonces, Khrushchev envió un mensaje a Kennedy, ofreciendo retirar los misiles de Cuba, si Estados Unidos prometía no invadir la isla y retirar a sus misiles de Turquía. Tras intensas negociaciones, el 28 de octubre de 1962, Khrushchev anunció la retirada de los misiles de Cuba. En secreto, Kennedy aceptó retirar los misiles de Turquía meses después. La crisis de los misiles en Cuba fue el momento más cercano a una guerra nuclear en la historia. Estados Unidos y la Unión Soviética entendieron que la comunicación en este tipo de situaciones debería ser más ágil para evitar futuras crisis y malentendidos que puedan resultar fatales. La línea directa entre Washington y Moscú, conocida como el teléfono rojo, fue creada para evitar futuras crisis. Era una línea de comunicación segura que permitía la transmisión inmediata de mensajes entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética. Su primer uso oficial fue en 1967, durante la Guerra de los 6 días en Medio Oriente. Trece días marcaron un antes y un después en la historia, demostrando que incluso en tiempos de máxima tensión, la diplomacia puede prevalecer sobre la guerra. El papel de Vasily Arkhipov no fue reconocido hasta muchos años después. Su acto de firmeza y valentía fue clave para evitar una guerra nuclear y hoy es recordado como un héroe silencioso que salvó a la humanidad de la destrucción. Tras la crisis, aumentó la conciencia global sobre el peligro de una guerra nuclear, lo que llevó a la firma de acuerdos de control de armas en los años siguientes, como el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, del año 1963. El establecimiento del teléfono rojo marcó también la necesidad de comunicación inmediata entre potencias, evitando malentendidos que podrían desencadenar conflictos devastadores. Albert Einstein una vez dijo: "No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta se peleará con palos y piedras".